Bueno, entonces cuando quiera, Mónica. Vaya, doctor, ok. Bueno, tengan buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca del embarazo postérmino. La verdad es que ocupé 4 artículos nada más para hablar sobre esto porque se complementa o sea, con otros temas, vea, que hemos visto o vamos a ver más adelante. En sí, el embarazo postérmino habla más o menos únicamente de las complicaciones, de algunos factores de riesgo que están i- incluidos, ¿verdad?, dentro de esto y quizás algunas complicaciones neonatales. Para empezar, la gestación a término, ¿cuál es la definición de esta, verdad? Un embarazo a término está definido como un embarazo que dura en promedio 40 semanas, ¿verdad? O 280 días, contando desde el primer día de la fecha de última menstruación, o sea, de la fecha de última regla, hasta la fecha estimada, la fecha probable de parto. Eh, Se ha visto de que hay resultados neonatales adversos bajos entre la semana 39 y la semana 40 con 6 días de gestación. Dentro de esto existe una clasificación que está recomendada a partir de los 37 semanas. Menciona aquí que en el documento de la ECO que antes se tenía como un solo término, ¿verdad? Por decir, un embarazo de término, todos aquellos que van arriba de las 37 semanas. Pero sin embargo, se vio que no era correcto hacer una sola clasificación porque se necesitaba delimitar, ya que abajo de las 39 semanas usualmente, us- abajo de las 39 semanas usualmente eh, estaba asociado a dificultad respiratoria, mencionaba ahí, los recién nacidos o sea, los fetos que se llevaban hasta las 37 semanas, mencionaba ahí que muchas veces se encontraban resultados adversos cuando se hacía la inducción del parto demasiado temprano. Entonces, para esto se hizo necesaria esta clasificación. Tenemos término temprano de 37 a 38 6 séptimas semanas. Un término completo que es el que está asociado a menores riesgos adversos o menores efectos adversos neonatales es de 39 semanas a 46 séptimos. Y término tardío que es de 41 a 41 6 séptimos. Y post-término en sí, que es el tema que nosotros estamos viendo, post-término arriba de las 42 semanas. Mencionaba ahí también de que usualmente un embarazo en promedio, lo más que llegaba a un post-término eran las 43 semanas, porque ahí dice 42 semanas. Para esto mencionan los 4 artículos de que es necesario determinar la edad gestacional y la fecha probable de parto, una determinación precisa. Eh, para esto mencionaba algunas cosas que nosotros ya conocemos, por ejemplo, que si la fecha de última regla eh, difería, según el documento de ACOG, dice que si difiere de 5 a 7 días, o sea, da ese parámetro, ¿verdad?, de 5 a 7 días, la fecha probable de parto que se da según la ultrasonografía abajo de las 22 semanas, en relación con la fecha de última regla, debemos de basarnos en la fecha de última regla. Si se da arriba de 5 a 7 días, con una ultrasonografía obstétrica abajo de las 22 semanas, debemos basarnos por la ultrasonografía, siempre y Mónica, cuando se mida. ¿Hola? Mónica, en base a la anterior diapositiva, perdón, Sí, disculpe sí. que, que, que retroceda, pero me parece importante, aunque no sea del tema, Ujú. eh, recordar o hacer hincapié en esa clasificación, porque es muy importante cuando tomamos decisiones de Sí. terminar o no terminar el embarazo y en qué nivel vamos a terminar. Ujú. Por ejemplo, las cesáreas electivas por A, B o C motivos. ¿A qué edad las terminaríamos?
Pues la recomendación de todas cesáreas, si no está con un comórbido asociado, dice a las 40, de las 40 a las 46. Ujú. Las Y cesáreas electivas, ¿verdad? sí, las cesáreas electivas. Sí, Ujú. exactamente, pero nosotros, por lo menos, ¿a qué edad la llevamos? Por lo menos a las Porque no, 39. no nos atrevemos a llevarlas a las 40 o más, pues, ¿verdad? Ujú. Nos quedamos con Treinta y nueve. exacto, con una de las recomendaciones que es un poquito más laxa, ¿verdad? Por lo menos a Sí, la semana 39. ¿Por qué? sí. ¿Cuál es la razón? Porque esta edad es la que ha sido asociada a menos efectos adversos neonatales. O sea, tanto que si lo sacamos abajo de las 39 semanas, menciona de que se ha visto que los recién nacidos están más propensos a padecer del síndrome de distrés respiratorio. Exactamente. Y, y obviamente arriba de las 41 6 séptimos, que ya lo vamos a ver más adelante, está asociado a más riesgos también Ajá. de mortalidad. Vale, y Ajá. eso es una cosa, y la otra cosa es cuando es diabetes, ¿a cuántas semanas las tratamos de llevar? Cuando es diabetes, por ejemplo, diabetes gestacional, que está metabólicamente controlada, se llevan a las 40 semanas la inducción. Y Ajá. cuando es una diabetes metabólicamente no controlada o que ya hay presencia de fetopatía, a las 37 semanas. Tratamos de Al- llevarla por lo menos a Ujú, la semana 38, ujú, aunque eso es una corrección que debemos de hacer nosotros, ya que, por eso la interrumpí, ujú. porque antes de la semana 38, recordemos que estos bebés, la diabética, los hijos de madre diabética van a madurar más lentamente, ¿verdad? Por la hiperinsulinemia que tienen, pues el factor surfactante va a estar retrasado. Ujú, Entonces se tardan o tienen un retraso en su maduración pulmonar alrededor de 1 a 2 semanas. ujú. Entonces deberíamos de tratar de no sacarlas antes de la semana 38. Ah, Muchas ok. guías internacionales dicen 38,6, Ujú. ¿verdad? Incluso con aquellas pacientes que tienen fetopatía, Ah, pero ok. que el bebé está estable, es decir, no tiene alteraciones cardiovasculares por la fetopatía, Ujú, ¿verdad? ok. Y que la O sea mamá que está tienen pruebas metabólicamente estable. biofísicas. ¿Perdón? O sea que tienen pruebas fetales, ajá, normales, por decir así. Exacto. Y que la fetopatía Ujú, no ha alterado, no ha tenido una cardiopatía hipertrófica, ¿verdad? Que está ujú. alterando su función cardíaca, Ok. ¿verdad? De acuerdo. Por lo menos llevarla después de la semana 38. A veces se nos aturra la cara, nos aturra, por decir otra cosa, el Nance, llevarla hasta la semana Ujú, 38,6, ¿verdad? Pero ujú. los protocolos internacionales dicen 38,6, Ok. ¿verdad? Y a la semana 37 o menos de la semana 38, pero en aquellos fetos en los cuales tenga alteraciones hemodinámicas, Ok. ¿verdad? Ujú, Vamos, sigamos. ok. Este, Mónica, bueno, ¿hola? Zaira quiere hablar. Dime, Zaira. ¿Hola? Sí. Zaira, ibas a decir algo. ¿Hola? Sí, Sí, sí. solo el comentario de que hacía el doctor de que cuando son diabetes A2 o pregestacional descompensada, sí, el lineamiento que tenemos ahorita para las maduraciones dice que se hace a las 37 semanas. Sí, es cierto, por eso lo estaba aclarando yo, Ujú, que debería hacer una corrección ahí a fetos que estén descompensados, pues, de su fetopatía, pero
pero fetos compensados de su fetopatía no hay por qué sacarlos antes de la semana 38. No sé si alguien de los de materno fetal quiere agregar algo. Hola, hola. Hola. Hola, sí. Otra cosa con eso de la diabetes, ¿verdad? También hay que estar pendiente de que no tenga otra comorbilidad, ¿verdad? La señora, que no tenga alguna nefropatía diabética o alguna alteración propiamente de la diabetes de la madre, ¿verdad? No tanto del feto para llevarla quizás a 37 o 38 semanas. Pero idealmente, como dice el doctor Vides, 38 semanas para evitar el distrés respiratorio de los bebés, ¿verdad? Okay. Sí, así es como dice el doctor Escamilla, ¿verdad? También hay que ver las otras comorbilidades, pues una preeclampsia, nefropatía, etcétera, etcétera, pues ya ni modo, nos va acortando el tiempo. Incluso hemos tenido que sacar diabéticas con nefrópatas a las 34 semanas, pues todo eso depende de las comorbilidades. Una cosa que es de explicarles es que alrededor de la semana 38 confluye las curvas donde aumenta el riesgo de óbito fetal y viene descendiendo la curva de alteraciones del estrés respiratorio. Exactamente alrededor de la semana 38 confluyen esas dos curvas. Por eso es que se pide que sea después de la semana 38. Ok. Bueno, continuando, como hablábamos, vea, acerca de la determinación de la edad gestacional, acá les puse las dos tablas, tanto la que sale en UpToDate como la que sale en la ECO. Es el artículo cabal de la edad gestacional. Se los puse porque dice justamente lo mismo, vea, en ambas. Menciona siempre que la medición del índice cefalocaudal debería de estar, o sea, debe de estar presente para tomar en cuenta esta ultrasonografía, ¿verdad? Menciona allí, o sea, como les digo, ¿verdad? De manera general, antes de las 22 semanas. Acá hace una diferencia porque como ellos dan la recomendación que si tiene entre 5 y 7 días, o sea, está dentro de 5 a 7 días la diferencia entre la fecha de última regla y la fecha según Ultra, debe de tomarse la fecha de última regla, ¿verdad? Pero ahí da la diferencia, que si es menos de 13 semanas con 6 días, o sea, específicamente si es menor de 8 semanas con 6 días y ya tiene la medida del índice cefalocaudal, de la longitud cefalocaudal, deben de ser más de 5 días de diferencia para que tomemos la fecha probable de la ultra. Y ya arriba de las 9 semanas, de las 9 semanas a las 15 semanas con 6 días, deben de haber más de 7 días de diferencia. Ahora, usualmente nosotros quizás no tomamos en cuenta eso porque no hacemos como la diferencia, ¿verdad? Porque ya según estas tablas, dice de que arriba de las 16 semanas a las 21, que usualmente vemos una ultrasonografía de 18 semanas y decimos, tiene no sé, tiene que 5 días o algo así, ¿verdad? Sino que dice de que si es más de 10 días, sí se debe de cambiar según ultrasonografía, ¿verdad? Entonces esta tablita para eso nos sirve. Ya vamos a ver que dentro de la prevención para evitar los embarazos post-término es tanto esta como hacer la maniobra de Hamilton, pero eso ya lo vamos a ver más adelantito. Entonces, el hecho de dar una correcta fecha probable de parto, o sea, de basarnos la edad gestacional según estas recomendaciones para evitar embarazos post-término que no los están, o sea, por no estarlos fechando bien, ¿verdad? Dentro de los factores de riesgo para que exista un embarazo post-término, mencionaba ahí la nuliparidad. En estos
los mencionaba en los 4 artículos, estos factores de riesgo, que dice de que no son, o sea, son factores en realidad que únicamente se han visto asociados a varios casos de embarazo postérmino, pero no hay algo que diga así a ciencia cierta, ¿verdad? Que esto es lo que provoca un embarazo postérmino, sino que simplemente son factores que se han visto asociados a algunos casos. De hecho, como hemos visto en obstetricia, ¿verdad? Que todo lo que ya pasó usualmente se repite, ¿verdad? Un embarazo postérmino previo tiene un índice de más de 2. El riesgo relativo es más de 2 puntos. Es el único que tenía dentro de todos estos, más de 2 puntos, que sí está asociado. También la gestación de un feto masculino mencionaba de que no se sabía el por qué exactamente, pero que sí, usualmente los que llegan a más de 42 semanas y hasta 43 semanas estaba asociado a un feto masculino. La obesidad materna, la edad materna también, las pacientes arriba de los 40 años. En esto, en la nuliparidad y en la edad materna, por eso les he puesto un asterisco ahí, estas pacientes mencionaba de que, además de ser 2 factores de riesgo bastante importantes para embarazos postérmino, están bastante asociados a mortalidad neonatal. O sea que van a tener más efectos adversos que cualquier otra paciente, o sea, en el neonato, ¿verdad? En el recién nacido. También menciona la predisposición genética. Esto menciona que es uno de los factores más fuertes en un 23 a un 30%, tanto este como que tenga un postérmino previo. Y trastornos fetales mencionaba como anencefalia y deficiencia de la sulfatasa placentaria. En la deficiencia de la sulfatasa placentaria, menciona en la fisiología del trabajo de parto, ya que cuando hay deficiencia de esta, menciona de que hay poco metabolismo para la creación de estrógenos, y los estrógenos son los que están involucrados en el inicio de las contracciones. No porque ellos en sí generen contracciones de estrógenos, sino que aumentan los receptores para oxitocina en el miometrio y aumentan la afinidad de la oxitocina a estos receptores, que son los que van a causar contracciones. Entonces, cuando hay deficiencia de la sulfatasa placentaria, mencionaba que también no hay un inicio del trabajo de parto. En esto menciona que estos que acabamos de ver son factores de riesgo para embarazos postérminos. Al contrario de estos, son factores que van a evitar un embarazo postérmino. Por eso la campana de Gauss que mencionaba ahí. ¿Hola? El doctor Escamilla quiere hablarme. Dígame, doctor. Hola, con respecto a la edad gestacional, acuérdense también que hay como guía, ¿verdad? Cómo medir el diámetro cefalocaudal o del CRL, como ustedes quieran, ¿verdad? También hay que fijarnos en eso, cómo lo miden y cómo lo están midiendo, ¿verdad? Se recomienda que se puede medir desde las 8 hasta las 13 semanas con 6, ¿verdad? Más o menos hasta 84 milímetros para que sea una buena medición y el feto en una posición neutra. Hay que fijarse siempre bien en eso, para que tampoco no hagamos estimaciones inadecuadas porque han medido mal al feto, ¿verdad? Ok. Me parece muy acertada lo que dijo el doctor Escamilla. Y además, y siempre deben de fijarse no solo en lo que escriben los ultrasonografistas, sino que fijarse en las fotos, ¿verdad? Así nos vamos a dar cuenta si lo han medido bien o si lo han medido mal y si podemos tomar en cuenta realmente esa ultra. Y la otra cosa es que una vez, y eso es para los que comienzan a hacer ultras o están aprendiendo a hacer ultras, es que si ustedes ya tienen un embrión, ¿verdad? Que está entre la semana sexta a la semana 13, 6, ya no es necesario medir el saco, ¿verdad? Con solo la medida del CRL, ¿de acuerdo? Porque muchas veces miden el saco y además el CRL, y eso les da un promedio de edad, y eso ya nos altera
realmente lo que tiene de edad gestacional el embrión, Ujú. ¿verdad? Así que solo nos tenemos que quedar con el CRL. Ok, doctor. Y después del CRL, ya alrededor de la semana 13, después de la semana 13, el que más, eh, el, el parámetro que más, ¿cómo se dice? El que más preciso para edad gestacional, ¿cuál es? Ya cuando el CRL sobrepasó los 84 milímetros. El del fémur. No. No sé, doctor. Ahí se Porque, o los, sea, ahí ajá, se porque ahí, ahí les dijo la doctora Adriana. Ahí se los puso la doctora Adriana, el diámetro El diámetro biparietal. biparietal. diámetro biparietal. Ajá, Ok. exactamente, Ujú. ¿verdad? Entonces, ya con eso, ya no es necesario ni medir otra cosa. Estamos hablando de las etapas tempranas del segundo trimestre. Solo con el diámetro biparietal, ya no necesitamos medir el abdomen, ni el fémur, ni nada. Solo con el Ah, diámetro biparietal nos da precisamente la gestacional. ok. Gracias, doctor. Me parece muy importante lo que estaba explicando el doctor Escamilla. Ok. Este, bueno, como les decía, acá vea, están los factores de riesgo para embarazo posttérmino. En los factores que desplazan la curva hacia la izquierda, o sea, que van a ser contrarios a predisponer a un posttérmino, son la alta prevalencia de partos prematuros, o sea, ya por cualquier situación, vea, ya sea por causas infecciosas o también por predisposición genética, ¿verdad? En mujeres también con complicaciones del embarazo, vea, que conducen a un parto prematuro, o sea, una indicación del parto prematuro, que ya sea preeclampsia, diabetes, como lo estaba mencionando el doctor, ¿verdad? O algún comórbido que altere el estado fetal, ¿verdad? Y mencionaba también esto con relación a la prevalencia de cada zona, mencionaba. La alta tasa de cesáreas programadas o inducción del trabajo de parto a término, que esto va a depender de cada lugar en específico, mencionaba. Entonces, estos factores no están asociados a postérminos, sino que al contrario, ¿verdad? Incluso a partos prematuros. Dentro de las consecuencias neonatales, menciona allí eh, que hay mayor riesgo de que el feto tenga macrosomía, porque mencionaba de que él continúa con su crecimiento intrauterino, entonces estaba asociado a macrosómicos, a pesos fetales arriba de 4.500, con embarazos arriba de las 41 semanas, no, o sea, aún sin llegar al posttérmino, incluso antes de llegar a las 42 semanas, mencionaba de que ya se veía bastante incidencia de pesos fetales arriba de 4.500 a las 41 semanas. El síndrome de postmadurez menciona de que ocurre en un 10 a un 20% de los embarazos arriba de las 42 semanas. Son los fetos que tienen predisposición a presentar eh, meconio, mencionaba algunas características, ¿verdad? Que también están asociadas a oligohidramnios. Por eso menciona allí de que dentro de los manejos que se recomiendan para los embarazos posttérminos, si el clínico decide dar manejo expectante a las 41 semanas, debe de ser la medición de índice de líquido amniótico cada, por lo menos 2 veces a la semana, por el riesgo de oligohidramio, ¿verdad? También menciona el mayor riesgo de convulsiones neonatales. Esto mencionaba como algo secundario en realidad, porque por ejemplo, en un recién nacido que haya tenido dificultad para la extracción, ¿verdad? O presente un síndrome de aspirado de meconio,
menciona de que puede tener repercusiones a nivel de, o sea, del aporte de oxígeno, ¿verdad? Por ende, causar asfixia neonatal y por ende causar daño neurológico y lo que lo predispone a convulsiones neonatales. Lo mismo es con el APGAR menor de 4 al minuto 5, ¿verdad? Que es, en realidad, al minuto 5 es el que nos importa, porque es el que va a tener repercusiones a largo plazo. Como mencionábamos, ¿verdad? Que de un 10 al 20% está el síndrome postmadurez fetal. ¿Cuál es la característica de estos fetos? Que son postmaduros, ¿verdad? Dice que tienen disminución de la grasa subcutánea, hay falta de vérmix y lanugo, hay tinción de meconio, menciona que va a estar presente en la piel del feto, en las membranas, en el cordón umbilical, y eso, vea, que está asociado a embarazos arriba de las 42 semanas. Este estaba más asociado, obviamente, a restricción del crecimiento uterino, porque si bien es cierto, dentro de las consecuencias neonatales menciona la macrosomía, también mencionaba de que, por eso lo puse ahí como el síndrome de posmadurez, que eran fetos de bajo peso, que usualmente puede ser si hay una deficiencia de hormonas placentarias, puede estar asociada también, mencionada, a insuficiencia placentaria y que esto causa la restricción del crecimiento uterino. Acá está, siempre en relación a las complicaciones neonatales, la mortalidad perinatal. Menciona allí que la mortalidad se aumenta dentro de las 40 a 41 semanas de 0.86 a 1.08 por cada 1000 embarazos. Y menciona de que esta tasa se dobla de 41 a 42 semanas, o sea, de 1.2 a 1.27. Y ya de las 42 a las 43 mencionaba de que se triplicaba en algunos casos. Y arriba de las 43 semanas, sí, vea, de 1.58 a 6.3 de cada 1000 embarazos en curso. Esto es en relación a la mortalidad en los embarazos posttérmino. Dentro de las consecuencias maternas, las vamos a ir relacionando. Por ejemplo, ellos mencionan la laceración perineal, vea, grave. Mencionaban ahí el grado 3 y grado 4, ¿vea? Que esto está relacionado con fetos macrosómicos, ¿vea? Con fetos de difícil extracción. Las infecciones también están relacionadas, ¿verdad? Hemorragia postparto también, mencionaba ahí de que porque son pacientes que llevan trabajo de parto bastante extenso, mencionaba ahí, y también relacionada a las macrosomías, a las distocias, a la dificultad para extracción del feto, mencionaba ahí. Y un aumento en la incidencia de cesáreas. ¿Esto por qué? Porque sí, por las macrosomías, ya dijimos, también en el caso de un feto con síndrome de posmadurez que tenga restricción del crecimiento, mencionaba ahí que están relacionados también a los que presentan anomalías cardíacas y que por ende van a presentar unos monitoreos, pruebas fetales alteradas, ¿verdad? Que hacen, como predisponen, ¿verdad? A una cesárea de emergencia. Dentro de la prevención para esto, mencionaba esas dos cosas, ¿verdad? Para prevenir los embarazos posttérmino, hacer uso de una buena determinación de la edad gestacional por ultrasonografía temprana, con los parámetros que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Y la otra es realizar la decolación de las membranas, ¿verdad? Maniobra de Hamilton. Mencionaba allí de que se podría empezar a hacer desde las 39 semanas, incluso desde las 38, mencionaba ahí. Si la paciente ya tenía un embarazo posttérmino previo, que a las 38 semanas se podía iniciar
a decolar las membranas, ¿verdad? Si era posible. Y siempre y cuando no tuviera una contraindicación para el parto vía vaginal, ¿verdad? Por ejemplo, una placenta previa, ¿verdad? Eh, o mencionaba ahí también ver que no tenga alguna anomalía congénita. Esto es la recomendación tanto de ACO como de UpToDate, que se dé la inducción de los embarazos a las 41 semanas. Obviamente, dice ACO que a las 42 semanas sí tiene que inducirse, ¿verdad? Pero que la recomendación para evitar los embarazos post-término y sus complicaciones, tanto neonatales o maternas, debe de inducirse el parto a las 41 semanas. Esa es la recomendación de ellos. Y que si en un dado caso se le quiere dar un manejo expectante, se le debe de iniciar un monitoreo fetal a las 41 semanas siempre, 2 veces por semana. Esto lo decía UpToDate, que cuáles específicamente, porque en ACOG solo mencionaba que sí, que deberían de hacerse pruebas de bienestar fetal a partir de las 41 semanas, ya sea de 2 veces por semana o 1 vez por semana, que para evitar la morbilidad. UpToDate mencionaba específicamente que tenían que hacerse el perfil biofísico y la medición del líquido amniótico para evitar oligohidramnios. Eso, que si había oligohidramnios, ya sea con una ventana vertical máxima abajo de 2 o un ILA menor de 5, se iniciara también la inducción, ¿verdad? Y que el parto por cesárea, o sea, no es electivo, ya ha sido un solo para un embarazo post-término, porque por decir algo, ya tiene 42 semanas, hagamos la cesárea. No, siempre la cesárea debe estar reservada para indicaciones obstétricas habituales. En el documento de el recién nacido post-término mencionaba estas como la evaluación neonatal, ¿verdad? Que se debe de hacer. Menciona siempre antes del parto la evaluación neonatal, siempre el peso al nacer previsto, o sea, el peso fetal estimado, ¿verdad? Siempre para ver si no es un feto macrosómico, si la vía del parto puede ser la vaginal, ¿verdad? Si hay alguna anomalía congénita asociada para decidir también la vía del parto. Si hay complicaciones esperadas, ¿verdad? En el trabajo de parto también. Y la historia materna, ¿verdad? Inmediatamente después del parto, menciona que son las mismas que con cualquier otro recién nacido, ¿verdad? Secar, limpiar las vías respiratorias, pero hacían bastante énfasis en porque, como mencionamos, ¿verdad? Que hay una alta incidencia de presencia de meconio, ¿verdad? Entonces, para evitar un síndrome de aspiración de meconio, mencionaban ellos bastante énfasis en eso, en limpiar las vías respiratorias, mantener el calor, más que todo en un recién nacido con un síndrome de posmadurez, porque acuérdense que hay poca grasa subcutánea, ¿verdad? Entonces, esto hace más lábil al recién nacido a una hipotermia, ¿verdad? Presentar hipotermia. También la evaluación inicial del APGAR decía, ¿verdad? Como en todos los recién nacidos, e identificar cualquier anomalía congénita. Mencionaba también que en estos bebés, especialmente en los con síndrome de posmadurez, deben de ser alimentados lo más rápido posible, porque ellos quieren evitar las hipoglicemias, ¿verdad? En este tipo de recién nacidos. Menciona que después de la transición, en el posparto inmediato, en las primeras 24 horas, menciona de que se debe de evaluar al feto, al recién nacido, perdón, si hay alguna evidencia de trauma durante el parto, ¿verdad?
o si hay defectos congénitos o complicaciones que se hayan asociado a un embarazo prolongado, ¿verdad? Como los que ya mencionamos. Ellos refieren de que en un recién nacido que tenga síndrome de posmadurez, se deben de hacer, se debe de seriar para detectar si hay hipoglicemia y si hay policitemia. Esto en los bebés que tienen evidencia de crecimiento fetal deficiente, por eso les mencionaba. Y debe de hacerse por lo menos antes de las 2 horas después del parto. Dentro de los resultados neonatales a largo plazo, mencionaban también de que por lo mismo, ¿verdad? Del síndrome de aspirado de meconio, y la relación con Apgar bajo, mencionaba de que podía asociarse a parálisis cerebral, pero que era más que todo por la asfixia perinatal, ¿verdad? No en sí, o sea, por la incidencia de la asfixia perinatal, secundario el aspirado de meconio. Lo mismo con la epilepsia, ¿verdad? Pacientes convulsivos, también puntuaciones cognitivas más bajas, menciona de que que las puntuaciones motoras no estaban, o sea, lo motor en realidad de un niño postérmino a un término completo no estaba, no tenía diferencias en lo motor, pero sí habían encontrado diferencias cognitivas más bajas en los postérminos. Y también el riesgo de problemas de comportamiento, ¿verdad? Por lo mismo que decimos cognitivo, y trastornos del déficit de atención aumentó en los lactantes a término, postérmino, perdón, en comparación con los de término completo. Como les mencioné, ¿verdad? O sea, la verdad es que está como bien, aquí como bien resumido todo lo que dice los 4 artículos acerca del embarazo postérmino. Y quizás en lo que se podría ahondar es en esto, ¿verdad? En la inducción. Ajá. Eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Sí, no tengo una pregunta. La, Hay un aumento en la incidencia de RCI, ¿verdad? En los Sí. pacientes con posmaduros. Ajá. ¿Qué, ¿Cómo se llama? ¿Qué papel toma la flujometría en ese tipo de pacientes? Fíjese que específicamente en este tipo de pacientes decía de que no era, o sea, no estaba como recomendado en realidad. Sí, usted sí menciona que si era una restricción del crecimiento, o sea, puro, mencionaba así, ¿verdad? Que si no era, eh, sí se hace todo el estudio, ¿verdad? De una restricción, pero específicamente solo por ser un embarazo postérmino no está indicada la flujometría. Menciona de que no, bueno, por lo menos en el documento mencionaba de que no tenía como gran validez ni aportaba nada diferente. Ujú. Así es, la flujometría, solo por ser un post-término o posfecha o tardío, porque no podemos hablar porque nosotros casi no vemos post-término, pues porque tenemos Ujú. la Normativa. protocolizado, la Ajá. norma, que a las 41 semanas lo hacíamos. Sí. Lo hacemos, perdón. Yo me acuerdo cuando yo fui residente hace como 4 años, ¿cómo se llama? Lo dejábamos hasta la semana 42, ¿verdad? Entonces veíamos un poquito más de post-términos, pues, pero ya hace un par de años ya se cambió la normativa a las 41 semanas. Ujú. Pero la pregunta es, en pacientes con RCIU y pues, obviamente va a ser un RCIU tardío, ¿verdad? Porque no, un RCIU cuando lo detectamos en la semana 37 no debería de pasar más tiempo embarazada. Ujú. Entonces, obviamente vamos a encontrar un RCIU tardíamente después de la semana 40. ¿Qué papel juega la flujometría?
Pues en realidad no tendría como muchas, o sea, no tendría como mucha relevancia porque de hecho se tendría que inducir. O sea, no va a pasar de las 41 semanas sin que se inicie la inducción del parto, entonces no tendría como mucha relevancia. Así A es. menos que, ajá. Aquí me gustaría que los residentes de materno fetal me ayudaran con sus conocimientos de flujometría y la función placentaria en este, en este tipo de pacientes, pues más que todo pensando en la utilidad de la arteria umbilical. Y esto es, se los hago con, este comentario se los hago con mala intención, les soy sincero, ya que como hemos hablado con varios de ustedes que están rotando con nosotros en la consulta externa, tenemos mucha controversia con los que ustedes han estado leyendo, con los que les han estado diciendo con respecto a la utilidad de la flujometría, ¿verdad? Y la importancia de la arteria umbilical, nada más, ¿verdad? Pero hay otros parámetros que debemos y que son útiles, y en este tipo de pacientes, en RCIU tardíos, cobran una importancia vital. Así que me gustaría que alguno de los residentes de materno fetal me ayudara. Buenas noches, doctor. Hola, ¿me escuchan? Hola, Sí, doctora, Cristina. Pues quizás en ese momento la flujometría ya con 40 semanas no es en sí para decidir la evacuación. Ya sabemos que un RCIU desde las 37 semanas tiene que sacarse, sino más bien para definir la vía del parto. Y para eso usamos no solo la arteria umbilical, sino que se saca el índice cerebro-placenta, y si está deteriorado, obviamente el siguiente paso es tomar el ductus. Entonces, la importancia radica no en decidir si se evacúa o no, porque eso no está en duda, sino más bien la vía de evacuación, porque un feto que ya vemos que el ductus está afectado, obviamente no le vamos a dar parto vaginal. Y entonces, esa sería como la relevancia en sí. No sé si me di a explicar. Sí, pero ¿por qué el ductus toma relevancia? ¿Por qué o qué significado tiene que el ductus esté alterado ya a nivel fetal? ¿Qué le está pasando al feto? Pues el ductus alterado habla ya de una falla cardíaca en el feto, pues por lo tanto no estaría en capacidad de poder sobrellevar un parto vaginal. En cambio, por ejemplo, la cerebral media, que también es importante y que la eco quizás desestima, pues porque únicamente valora la umbilical, hablamos de la difusión de oxigenación cerebral que tiene el feto, que son dos cosas bien importantes que quizás, que flujometría sería un tema aparte, pues, pero en este caso, si ya el ductus se ve afectado, hablamos de una falla cardíaca posible inminente del feto, pues. Así es, o sea, el ductus refleja una acidosis, ¿verdad? A nivel fetal y que haya afectado el corazón y lo ha dejado tieso, ¿verdad? Y está ya en una falla cardíaca. Entonces estamos hablando de ya alteraciones graves. Por lo tanto, este bebé no va a estar apto para tener un parto vaginal. Pero, como les digo, la pregunta fue malintencionada para hablar de esto, ¿verdad? Para que los residentes de segundo año de ginecología escucharan, ¿verdad? De ustedes la importancia que tiene todos los parámetros de flujometría, ¿verdad? Todos los parámetros hemodinámicos del bebé, no solo la arteria umbilical, como la ACOG, ¿cómo se llama? Quiere o recomienda, pues. Y Cristina mencionó algo muy importante, que es la difusión placentaria, ¿verdad? No sé si alguien más de materno fetal quisiera hablar acerca de eso, de cuál es la diferencia entre
un RCIU temprano y un RCIU tardío con respecto a la insuficiencia placentaria y difusión placentaria. La doctora Adriana Rivera, que tenía la Este, palabra. Hola, Restricción buenas tardes. o difusión. Dígame, Adrián. Hola, bueno, con respecto a las restricciones del crecimiento intraútero, a veces tenemos como que duda cuando nos llegan quizás bebés ya de término, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero generalmente pues los bebés que son restricciones tempranas, que las hacen antes de las 32 semanas, esas nosotros podemos tener una idea porque son las patologías que a veces se cruzan con los trastornos hipertensivos del embarazo. Y entre ellas, pues, juega un papel importante la flujometría de las arterias uterinas, que también forma parte para las mediciones de un bebé que nos vaya dando pequeño, pues obligatoriamente si vemos que el peso fetal se está quedando pequeño, nosotros no solamente debemos de pensar en umbilical, como ya lo aclararon, ¿verdad? Sino que tenemos que hacer prácticamente un rastreo de todos los flujos, empezando pues por el flujo materno y continuando con el flujo fetal, porque en estas restricciones, dependiendo cómo nosotros las clasifiquemos, generalmente estas abajo de 32 semanas van a cursar con alteraciones de la flujometría uterina y si son bebés pequeños, el simple hecho de tener una alteración a nivel uterino también nos da a clasificarlos como una restricción del crecimiento intraútero, aunque el peso fetal solo nos dé para un pequeño, para la edad gestacional. Y ya con respecto al ductus, que también ya lo aclararon, pues solo también agregar de que cada área de circulación fetal nos está orientando hacia un área de mayor daño, por decirlo así. Si nosotros vemos que ya un índice cerebro-placenta está afectado, porque no es lo mismo decir un índice, un IP cerebral alterado, decir un índice cerebro-placenta, porque quizás ya más adelante cuando ustedes vean los patrones de flujometría, hay algunos bebés que pueden tener alteraciones de índice cerebro-placenta teniendo los IP de umbilical y cerebral en límites aparentemente normales, pero ya al sacar esta combinación vemos una alteración. Entonces, esto nos obliga ya a seguir con la siguiente medida, que puede ser el ductus, que el ductus, como ya lo explicaban, pues el ductus venoso, solo aclarar que a pesar de que es una vena que en teoría las venas se deberían de comportar sin pulsos, o sea, ser en su morfología lisa, el ductus venoso, por ser una estructura que está tan cerca del corazón, va a tener una onda característica. Entonces, a simple vista, nosotros podemos decir con un bebé con restricción de crecimiento, con solo ver la morfología, si este bebé está siendo afectado o no. Y lo que nos va a traducir es eso, pues aparte que el bebé ya está entrando en un momento de acidosis, también un preámbulo, por decirlo así, antes de una muerte fetal, ¿verdad? Y nos va a dar pues más o menos un intervalo de 3 días para predecir que este bebé pues no va a resistir, o en este caso un trabajo de parto y menos pues una inducción del trabajo de parto, y es por eso que las vías de evacuación nosotros las vamos a hacer generalmente tomando este parámetro que es el ductus venoso. Perfecto, gracias. Y otra cosa que quería aclararles es ese concepto de RCIU temprano, en la cual lo que estaba diciendo Adriana perfectamente, se van a ver todos estos parámetros alterándose con cierto patrón en el tiempo bien característico, ¿verdad? Que siguen el patrón de uterinas, umbilicales, cerebrales y los ductos venosos alterados. Con ese patrón bien, podemos decir, predecible en el tiempo o con una historia natural predecible. Los RCIU tardíos que se dan después de la semana 34, o en este caso que estamos hablando de RCIU ya de 40 semanas o más, esta alteración, esta historia natural
esta alteración de parámetros establecida no se da, ¿verdad? No siguen ese mismo patrón. Ese patrón es errático en ese tipo de bebés, ya que no es por insuficiencia placentaria, no es por una alteración o una restricción en el flujo a nivel placentario, sino que es, como decía Cristina, una alteración en la difusión del oxígeno a través de la placenta. Por lo tanto, en muchos casos, la arteria umbilical pierde su utilidad, ¿verdad? Porque no se va a ver alterada los flujos a nivel de la arteria umbilical, sino que se va a ver alterado la difusión del oxígeno a través de la placenta. Por lo tanto, lo que se va a ver alterado es la oxigenación a nivel cerebral, ¿verdad? Porque va a haber redistribución. Entonces se van a empezar a alterar la arteria cerebral media antes que la arteria umbilical. Entonces ahí cobra importancia, vital importancia, lo que estaba explicando Adriana con respecto al índice cerebroplacentario, que aunque los parámetros de arteria umbilical y arteria cerebral media todavía no estén alterados, todavía no esté uno por arriba del percentil 95 y el otro por abajo del percentil 5, cuando hacemos la relación entre ellos, sí va a haber una alteración. No sé si me di a explicar, a entender. Sí, doctor. Entonces, por eso es que estamos en mucha controversia con la información que ustedes han recibido durante el primer año, ya que no toman en cuenta estos parámetros, ¿verdad? Y yo me he comprometido con ustedes que hay que recibir una charla, una clase con ustedes de restricción del crecimiento, ¿verdad? Así que cuando terminen esos exámenes, la programamos. Vaya, doctor. Ok. Tenía otra pregunta, Miguel, creo, por ahí. Preguntaba que cuáles serían las indicaciones para no inducir a una paciente a la semana 41. Ajá, Mónica. ¿Cuáles no serían? ¿Cuál sería la indicación para que usted con una paciente de 41 semanas le dé manejo expectante hasta la semana 42? No, ahí mencionaba de que, o sea, que podría ser una alternativa. Ellos, ¿Sí? o sea, ellos recomiendan, o sea, de acuerdo a la mortalidad que se ha visto más asociada arriba de las 41 semanas, o sea, de las 41 a las 42 semanas, que se induzca el parto a las 41 semanas, pero que si el clínico que está a cargo de la paciente considera de que el perfil biofísico está bien, si el peso fetal no está arriba de 3.500, porque ese peso específicamente ponen ellos, ¿verdad? Si no hay una alteración a nivel fetal, ¿verdad? Que se puede dar el manejo expectante. Y mencionaba por eso lo de la maniobra de Hamilton, ¿verdad? Que o se podría hacerse que sea el inicio del trabajo de parto de manera espontánea, esperarse hasta las 42 semanas y medir el índice de líquido amniótico por lo menos 2 veces por semana y la prueba, el perfil biofísico, ¿verdad? Pero Así ahí es. va a depender, o sea, la recomendación es que se induzcan los embarazos a las 41 semanas. O sea, no, que no se deje de pasar. Así es, Ajá. yo lo que entendí es que ellos recomiendan en general para prevenir la posmadurez que se empiecen a inducir a la semana 41. Sí, correcto. Pero que puede ser relativamente seguro en ciertas pacientes que así lo soliciten o así lo deseen, porque sí, acuérdense que en así Estados Unidos la gente les puede decir, yo todavía no quiero que me induzca, doctor. O incluso Ajá, aquí exacto. también, o sea, aquí también
es una bien raro paciente que, que es bien raro, desee, es bien raro que la que- gente se aguante, pues, pero pueden existir porque ustedes saben que las mujeres son muy, pero muy especiales. sí, Ajá, que uno no las entiende, que cuando uno las quiere inducir no quieren y cuando uno no las quiere inducir sí quieren. Entonces pueden existir pacientes que a las 41 semanas le pregunten, doctora, yo todavía no me quiero inducir y fíjese que he leído que puede ser relativamente seguro. sí, Entonces, ellos explican que según el nivel de riesgo, la tasa de óbitos y todo eso, puede ser relativamente seguro ujú, esperar tener un manejo conservador hasta la semana 42, sí, ¿verdad? Pero no más de la semana 42. Entonces, así sí, como usted lo mencionaba, con perfil biofísico, con NST cada 4 días, etcétera, etcétera. Ay, perdón. salud. Sí, Gracias. ajá. Sí, eso que usted estaba diciendo, doctor, que la paciente desea un trabajo de parto espontáneo, o sea, mencionaba Ajá, así, pero que se le así es. explica que se esperará hasta las 42 semanas, o sea, no más allá de las 42 semanas. Ajá. Ajá. Pero Otra la cosa, recomendación es a las 40. Ujú. y otra cosa que no dice ahí, pero quizás se los puedo decir como recomendación ya de clínico, ya de 2 años de práctica, es que si tienen a la semana 41 o antes de la semana 41, pero ya tiene un cuello favorable, ya no esperemos a la semana 42, pues, ¿verdad? Ya no tiene sentido esperar hasta la semana 42, ¿verdad? Ahí sí ya sería un riesgo innecesario, pues, porque si ya tenemos un bishop de arriba de 5, arriba de 6, ya tiene un cuello favorable y ya no tiene sentido seguir esperando. Ok, Carla Lemos quería hablar. dale, Carla. Hola, buenas tardes. Hola. Solo como para aclarar, ¿verdad? Los conceptos que hemos visto. Bueno, después de las 42 semanas estaría indicado de las 40 semanas, perdón, estaría indicado entonces tomarle, entiendo, la ultra con el perfil 2 veces por semana o una vez por semana. Si esta está bien, podemos llegar a las 41. En esta ultra, estaría indicado entonces tomar el índice cerebroplacenta para ver si hay alguna alteración o hasta No, que no, llega a las no, no, 41 semanas. no. La No, solo flujometría es si tiene restricción. Ajá. ujú. Solo si hay alteración del peso. Así es, así es. Y si la paciente llega a las 41 semanas, o sea, ya tenemos como indicación de inducir el parto, igual no estaría indicado ya, porque No, a veces no, no. tenemos pacientes que llegan y tenían una ultra reciente, entonces se les induce sin tomar una nueva ultra, a ver. O sea, pero hay que ver qué tan ultra reciente fue, pues, ¿verdad? Y si no tenía Ajá. alguna alteración la ultra. Si no tiene una alteración la ultra y tiene una ultra de ¿qué? 3, 4 días antes, está bien, Bien, entonces ¿verdad? solo si tenemos una alteración en el peso, estaría indicado el índice sí, ¿verdad? Así Cerebroplacenta. es, así Ajá. es. Existen algunos grupos eh, en Sudamérica, más que todo, que están haciendo alguna investigación acerca de embarazos de término sin factores de riesgo en los cuales han encontrado alteraciones en la arteria cerebral y que pueden tener algún riesgo de malos resultados perinatales. Pero eso todavía está en estudio, o sea, no se puede recomendar estar haciendo cerebral media a pacientes sin riesgo, ¿verdad? Por si ustedes llegan a ver algún estudio de eso, de que están haciendo cerebrales medias a pacientes sin riesgo, pues. Pero eso está en investigación. Okay. Bien, gracias, doctor. Hola, solo perdón, buenas tardes. Acuérdense que el Doppler tiene sus indicaciones precisas, ¿verdad? No a toda paciente como prueba de bienestar fetal, no es interesante la vamos a tomar Doppler. Casi el Doppler se toma pacientes con RCIU, trastorno hipertensivo del embarazo, o que sospechemos que hay una insuficiencia placentaria, como estaban diciendo.
Ese es uno. Y la otra, con el Doppler de la cerebral media, hay que tener mucho cuidado. Hay que ver siempre la onda, la morfología de la onda, quién lo toma, las velocidades con que la toma, porque muchas veces puede dar falsos positivos con solo el hecho que yo haga mucha presión sobre la cabeza fetal, ya me la dilató y ya me salió alterado la medición, vea. Así es. Ok. Recuérdense No que sé. nosotros tenemos protocolizado la semana 41. Entonces los estudios de bienestar fetal los comenzamos a la semana 40 en vez de empezarlos a la semana 41. ¿Verdad? Entonces a la semana 40 hay que hacerle un perfil biofísico completo, pues, para ver si llega a la semana 41, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, recuerden que el jueves tenemos muerte fetal, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Y el viernes Solo la es parotomía. Están al revés. invitados. El jueves Ah, es el tema de Perdón. Claudia, creo. Que se lo Bueno, cambiaron. entonces, ok, entonces el jueves la parotomía Ajá. y Y el cierre de pared viernes, abdominal muerte fetal. y viernes de muerte fetal. Sí. ok. Ok. Exitus Bueno. fetalis, como estábamos viendo ahora que se dice. Va pues. Muchísimas Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Pasen buenas noches. Muchas Pasen gracias una a feliz todos. noche. Cuídense, Nos buenas vemos. noches. Muchas gracias por su asistencia. Cuídense. Bueno. Adiós. Bonichito, hermoso. Me oí. Cito. Hola, Ahora sí ya me se lo oí. estamos. Sí, ahora sí, ya se lo Ay, estamos nosotros. es que tenía el audífono enchutado en otro hoyo. Qué chistosa estás. No se me Ay. oía y lo peor es que yo les oía tan suavecito. Ay, no. Bueno, vais, niños. Muchas gracias, Chustito, por tu ayuda. Cacha bien. Bye. Bye, babies.